contribuyentes, los mismos empresarios, ya no están tan de acuerdo en el tema. ¿Por qué? Pues porque es llamativo el decir planeación fiscal. Economía de adopción es un tema, o es un significado que llega a la misma interpretación de lo que es una planeación fiscal, pero con otros términos. Esta palabra o este significado de economía de opción, el licenciado José Larraz en 1952, él es español, acuñó este término y decía que la economía de opción son las conductas de los contribuyentes en las que se da concordancia entre lo formalizado y la realidad. No existe de ningún modo simulación y no se contraría ni la letra ni el espíritu de la ley y se procura un ahorro tributario. Es un término que, si lo comparamos con los conceptos actuales de planeación fiscal, elusión fiscal, y por ahí ha habido otros autores que han hablado de una ingeniería fiscal o reingeniería fiscal, que bueno, al final del día, todos esos términos aterrizan y nos llevan a la idea de qué es lo que se busca con la elusión, con la planeación, con la economía de opción o la ingeniería o reingeniería fiscal. Pues bueno, que los contribuyentes obtengan beneficios en cuanto al pago de las contribuciones, que su carga sea menor, que todo sea de acuerdo a las leyes, a todas las normas que se tengan que cumplir, que esté obligado a cumplir el contribuyente. Y bueno, es ahí donde caemos en este tema de economía de opción. ¿Por qué lo traje a la mesa? Porque me gustaría hablar de él, porque creo que es un término que, si bien no es una definición o no se encuentra muy acuñada en México, pues creo que, digo, los abogados lo sabrán, con el famoso derecho comparado, es decir, tomar situaciones o experiencias, formas, términos de otros países, pues sería, creo que, tiempo de que en México pues hablemos ya de una economía de opción. Quitémonos el tema de planeación fiscal, porque sabemos que la autoridad lo escucha y bueno, es focos rojos y todo. Pero no debe de ser tan malo. La misma definición nos lo decía, no es contrario a la ley, a las normas, no es buscar buscar un ahorro fiscal, pero todo conforme a las leyes. Y bueno, aquí estamos viendo la imagen. Entonces podemos definir que la economía de opción es igual a la elusión fiscal, a la planeación fiscal, a una ingeniería fiscal o reingeniería fiscal. Pues bueno, vamos a comparar las definiciones con el tema de economía de opción y podemos ir viendo. Como elusión fiscal, todos sabemos que son las estrategias que se utilizan y que se emplean para eludir impuestos, para aminorar su pago. Las autoridades lo ven como algo de dudosa moralidad. Esta definición que vemos en pantalla, de hecho la obtuve de un trabajo que en su momento para un tema de la escuela, un trabajo lo utilicé y lo recordé, y por eso es de que lo traigo. Le doy lectura. ¿Qué es la elusión fiscal? Son las estrategias para eludir impuestos, son una cuestión de dudosa moralidad y, por decirlo de una manera suave, recurren a lagunas, a la falta de conexión y a errores en el diseño de las leyes internacionales para ayudar a los ricos y a las grandes multinacionales a eludir el pago de los impuestos que devengan. Perdón. Como les decía, esta definición la obtuve de un manual, de un material de la ONU, y bueno, por eso hace referencia a multinacionales y habla de los más ricos, ¿no? Pero al final del día, pues bueno, descansamos en el qué, que son las lagunas o las faltas de conexiones y errores en el diseño de las leyes para obtener beneficios fiscales. ¿Qué es la planeación fiscal? Bueno, pues es la aplicación de estrategias que permiten reducir, eliminar o diferir la carga tributaria del contribuyente, apegándose siempre a lo permitido por las leyes, contando con el soporte documental que muestre su licitud, procurando el menor riesgo. Volvemos al tema, lo puse en letras verdes, espero lo puedan distinguir, lo que es
lo que es similar o es lo mismo en los conceptos. En este caso nos habla la planeación fiscal de reducir, eliminar o diferir la carga tributaria del contribuyente. ¿Qué es la ingeniería fiscal? Es una estrategia cuidadosamente planificada que tiene como finalidad evitar, demorar o reducir al máximo el pago de impuestos de una persona o empresa, respetando en todo momento la legalidad vigente. Este procedimiento aprovecha vacíos legales, imprecisiones en las leyes y diferencias en las regulaciones tributarias de los diferentes países con el fin de obtener una reducción de impuestos. Bueno, volvemos al punto. ¿Qué es característico de estas definiciones que vimos de economía de opción, planeación fiscal, elusión fiscal e ingeniería fiscal? Pues bueno, que se busca aprovechar de las leyes, de las lagunas. Muchos dicen lagunas, conozco abogados que dicen que las leyes no tienen lagunas, que no hay lagunas en las leyes, que son interpretaciones. Y bueno, estas lagunas o interpretaciones deben de servir y se estudian en el tema fiscal para obtener ese beneficio, para buscar una menor carga tributaria o un menor pago de impuestos. Y bueno, al final del día, ¿qué podemos decir que son entonces una economía de opción? Que son las conductas de los contribuyentes en las que se da concordancia entre lo formalizado y la realidad. No existe de ningún modo simulación y no se contraria ni la letra ni el espíritu de la ley. Esa es la definición, perdón, que habíamos visto de economía de opción de acuerdo a lo que se publicó en 1952. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, sin darnos cuenta, a menudo tomamos decisiones que en un momento dado pueden llevarnos, sin darnos cuenta, a obtener un beneficio fiscal o a generar un beneficio fiscal de forma premeditada o no. Y bueno, es ahí donde decimos, entonces, ¿por qué unas situaciones para las autoridades sí son elusión fiscal, planeación fiscal, reingenierías, ingenierías? ¿Por qué son cosas que no se deben de hacer o son cosas que la misma autoridad busca y dice que son cosas que no se tienen que hacer? Si las mismas leyes no lo permiten. Dentro de las definiciones que veíamos de estos 4 conceptos, todas coincidían en que era aprovecharse de fallas, lagunas o interpretaciones de la ley, y otro que era, al final del día, respetar la ley. Entonces, ¿por qué la autoridad dice, o hay situaciones en las que cataloga las planeaciones fiscales como agresivas, como ilegales? Y bueno, es ahí donde queríamos manejar este término de economía de opción, como les decía al principio, para cambiar ya ese tecnicismo de planeación fiscal y empezar a hacer uso de economía de opción. Es algo diferente en cuanto al nombre, sí, en cuanto a el fondo es lo mismo, sí, pero bueno, creo que el hecho de implementar o de tener ese concepto nuevo, pues creo que nos cambiaría desde hecho a nosotros como contadores, como profesionistas, como los que son fiscalistas, los que son abogados, eh, de generar ese cambio en los términos, creo yo, y eso me tocó verlo con unos empresarios. Y este término de economía de opción, yo lo escuché por primera vez el año pasado en una clase de la maestría. De hecho, por aquí ya estuvo la maestra, la maestra Guadalupe Hinojosa, la maestra Lupita para nosotros. Con ella fue con quien yo conocí este término de economía de opción en la cátedra que nos impartía. Lo platicó, nos lo dio a conocer, lo estudiamos y dije, bueno, ¿por qué no cambiar? Si así como el hecho de nosotros conocer ese nuevo concepto como estudiantes en una aula nos cambió la percepción, ¿por qué no podríamos generar lo mismo con las mismas autoridades y con los empresarios? ¿Por qué? Porque al final del día, sí, ya el tema de planeación fiscal está tan satanizado que lo vemos, lo leemos y decimos planeación fiscal, ya nos estamos yendo a terrenos
pensando en ilegalidades, en cosas que no se pueden hacer, en cosas que se lograron llegar, pero bueno, al final del día son interpretaciones de la ley que creo que son válidas y son permitidas. Las mismas definiciones nos dicen, es algo que está en la ley, de la interpretación o el beneficio que tú puedas obtener va a ser diferente, pero todo va a ser siempre respetando el Estado de Derecho, respetando las leyes. Y bueno, el ejemplo, sí se puede sonar burdo, se puede leer algo burdo o algo sencillo, pero era lo que les decía, participamos diario en tomas de decisiones, en hacer cosas, en definir, pero no necesariamente estamos hablando de una planeación fiscal que a ojos de la autoridad o de alguien represente grandes cantidades, ilusiones y todo. Al final estamos hablando de un beneficio fiscal, poco o mucho, ya cada quien definirá el tema de poco o mucho, pero bueno, en el ejemplo que yo aquí les planteo es, por ejemplo, vamos a nuestra empresa donde trabajamos necesita comprar una maquinaria. La maquinaria cuesta, sí, una cantidad de millones de pesos, millones de dólares, y nosotros tenemos las opciones para poder definir cómo la vamos a adquirir, de acuerdo a las necesidades que tiene la empresa, a las posibilidades que tiene la empresa, y al final del día, si tiene la posibilidad de adquirirla y tiene opciones de hacerlo, pues ¿por qué no hacerlo? Sabemos que esas decisiones o la opción que se elija, pues nos va a traer diferentes beneficios, diferentes cargas, diferentes costos, pero al final va a tener un impacto en la forma de contribuir, en el monto de contribuir. En el ejemplo de esta maquinaria decimos, bueno, ¿y cómo vamos a pagar esta maquinaria? ¿La vamos a pagar al contado? ¿Qué beneficios fiscales nos puede atraer si la pagamos al contado? ¿Qué beneficios o si no es un beneficio en temas financieros? Vamos a solicitar un crédito bancario para adquirirla, o igual tenemos las formas, o habría la opción a lo mejor de un arrendamiento financiero, a lo mejor de un arrendamiento puro. Y bueno, esta sencilla pregunta en este ejemplo que aquí se plantea de la adquisición de la maquinaria, es lo que le digo, nos lleva a decir, ¿sabes qué? Tú ya desde estás haciendo una planeación fiscal. Muchas veces nos equivocamos o confundimos planeación fiscal con grandes cantidades, pudiera ser que sí, pero bueno, volvemos o vuelvo al término, al final no es algo ilícito, es algo apegado a la ley, pero creo que sí el cambio al concepto de economía de opción, espero, sea ese, tan solo de entrada, el cambio de las palabras, el cambio de, de la frase, de escucharlo, pues bueno, nos lleve a pensar y hacer otras cosas. Lo que ponemos en el ejemplo de lo de la maquinaria. Muchas empresas a lo mejor hacen este tipo de operaciones de manera habitual, a lo mejor ellas sí ya tienen diseñado una estructura, una forma para la adquisición, y a lo mejor hay empresas en las que no es tan una operación tan recurrente, pero bueno, ya el hecho de plantearnos en esa situación y saber que se tiene que realizar la operación, pues bueno, nos va a llevar a tener que definir y por qué ahí entonces, el ejemplo es por qué ahí entonces la autoridad no dice que estamos incurriendo en una planeación fiscal, porque a lo mejor al momento de meterme a la revisión puntual de mi operación, la autoridad dice, no, pero es que ya vi tus bancos y tienes el dinero y lo pudiste pagar en efectivo. ¿Por qué, por qué optaste por un crédito bancario? ¿Por qué optaste por un arrendamiento financiero o un arrendamiento puro? Porque al hacer eso, tu empresa obtuviste ciertos beneficios. Es ahí el tema que vuelvo al punto. Realizamos operaciones y estamos generando una economía de opción, tomando decisiones para beneficios, pero que muchas veces la autoridad no... Hay conceptos que no los lleva eh, a ese grado de riesgo, a ese grado de ponerle foco rojo para una revisión o para estar atento a, pero bueno, nosotros en nuestras operaciones diarias pudiéramos estar generando
información y tomando decisiones que sin querer nos llevan a